Un sacerdote entra en la habitación. La persona en la cama lo mira y comienza a hablar en arameo antiguo, una lengua que murió hace 2000 años. El Vaticano tiene un protocolo. 7 señales específicas que distinguen una posesión real de una enfermedad mental. Si están presentes todas, no hay duda. Y cuando eso ocurre, el exorcista tiene autorización para actuar. Hoy vas a conocer esas 7 señales. Las mismas que los exorcistas del Vaticano usan desde 1614. Porque saber reconocerlas podría salvarte la vida. O la de alguien que amas. El exorcismo no es un invento de Hollywood. Tampoco es una superstición medieval que la Iglesia mantiene por tradición. Es un ministerio activo, regulado, con protocolos científicos establecidos por el Vaticano después de siglos de experiencia documentada. Cada año, más de 500.000 personas en Italia solicitan un exorcismo. En Estados Unidos, la cifra supera los 100.000 casos anuales. En España, miles de familias buscan ayuda de sacerdotes especializados. ¿Por qué está aumentando? Los exorcistas tienen una respuesta: el alejamiento de la fe, el aumento de prácticas esotéricas, la normalización del ocultismo en redes sociales. Pero aquí está el problema. De todos esos casos reportados, menos del 1% son posesiones reales. El resto son enfermedades psiquiátricas, esquizofrenia, trastorno obsesivo, psicosis delirante, episodios disociativos. Por eso el Vaticano actualizó el Rituale Romanum en 1999. Estableció reglas estrictas. Obligó a los exorcistas a trabajar con médicos y psiquiatras católicos. Creó cursos de formación donde sacerdotes de 50 países aprenden a distinguir lo natural de lo preternatural. Porque confundir una enfermedad mental con una posesión puede destruir una vida. Y confundir una posesión con una enfermedad mental puede permitir que algo terrible continúe sin intervención. Las 7 señales que vamos a ver hoy vienen directamente del Rituale Romanum, el documento oficial de la Iglesia Católica para el exorcismo, usado desde el año 1614 y revisado bajo el papado de Juan Pablo II. Estas no son teorías. Son criterios clínicos que deben manifestarse de forma simultánea y verificable. Padre Gabriele Amort, el exorcista jefe de Roma durante 30 años, realizó más de 100.000 exorcismos en su vida. En sus memorias escribió algo que todos los exorcistas confirman: en 40 años de ministerio, he visto miles de casos. Solo un puñado eran posesiones verdaderas. ¿Cómo lo sabía? Por estas 7 señales. Vamos a verlas una por una. Con casos reales documentados. Con explicaciones de por qué no pueden confundirse con síntomas psiquiátricos. Y con el testimonio de exorcistas que han enfrentado estas manifestaciones en primera persona. Empecemos con la primera señal. La que el ritual romano considera la más importante de todas. Señal número 1, xenoglosia. Hablar lenguas que la persona nunca aprendió. No es hablar incoherencias. No es balbucear sonidos extraños. No es imitar acentos. Es hablar, entender y responder preguntas en idiomas antiguos o modernos que el sujeto jamás estudió. Con fluidez. Con gramática correcta. Con vocabulario técnico. El ritual romano es muy específico. El exorcista debe verificar que la persona no tuvo ocasión de aprender esas lenguas en el pasado. Debe confirmar que no solo articula palabras sueltas, sino que habla y comprende el idioma completo. Caso documentado. Anneliese Michel, Alemania, 1975. Una joven de 23 años. Estudiante universitaria. Hablaba alemán e inglés básico. Durante las sesiones de exorcismo comenzó a responder en latín clásico. No latín eclesiástico moderno que se escucha en misa. Latín del siglo I. Con conjugaciones que solo aparecen en textos de Cicerón y Virgilio. Los sacerdotes presentes le hicieron preguntas teológicas complejas en latín. Ella respondió correctamente, con argumentos estructurados, citando pasajes bíblicos en arameo antiguo. ¿Cómo se descarta que sea psiquiátrico? Los neurólogos explican que en casos de personalidades múltiples o trastornos disociativos, el cerebro puede recuperar fragmentos de información escuchada años atrás. Palabras sueltas, frases, pero nunca gramática completa de un idioma no estudiado. Nunca conjugaciones complejas. Nunca capacidad de mantener una conversación fluida. El padre Amort documentó un caso en Roma en 1998. Un niño de 11 años poseído comenzó a hablar arameo. No palabras bíblicas que podría haber escuchado en la iglesia. Arameo conversacional. Le preguntaron en ese idioma de dónde venía.
Respondió con coherencia. Le pidieron que describiera el lugar. Dio detalles geográficos de regiones del Medio Oriente que un niño italiano jamás habría conocido. Esto no puede explicarse con criptomnesia. No puede atribuirse a su gestión. Es la primera señal. La más difícil de falsificar. Señal número 2. Conocimiento de cosas ocultas. Revelación de secretos que la persona no tiene forma natural de conocer. No es intuición. No es leer lenguaje corporal. No es hacer afirmaciones vagas que podrían aplicar a cualquiera. Es revelar información específica. Nombres completos. Fechas exactas. Eventos privados. Pecados confesados en secreto. El ritual romano establece, debe tratarse de cosas lejanas o futuras. El exorcista debe estar completamente seguro de que el sujeto no pudo obtener esa información por ningún medio natural. Y cuando se trate de eventos futuros, debe esperar a que ocurran para verificar si la predicción fue exacta. Caso del padre José Antonio Fortea, exorcista español. Durante una sesión en 2005, la persona poseída lo interrumpió. Le dijo el nombre completo de su hermana, su dirección exacta en otra ciudad, y le reveló que esa misma mañana ella había tenido una discusión con su esposo sobre un tema financiero específico. El padre Fortea llamó a su hermana después de la sesión. Todo era cierto, hasta el último detalle, incluyendo el monto exacto de dinero que habían discutido. Información que ni siquiera él conocía. ¿Por qué esto no es clarividencia psíquica o capacidad paranormal natural? Porque ocurre exclusivamente durante las crisis de posesión. Y porque siempre viene acompañado de las otras señales. Una persona con habilidades psíquicas genuinas las tendría de forma constante. No solo cuando manifiesta aversión a lo sagrado o fuerza sobrehumana. El padre Gabriele Amort cuenta en su libro que durante un exorcismo en 1987, el demonio le reveló pecados que él había cometido 30 años atrás. Pecados confesados una sola vez. En privado. A un sacerdote que ya había muerto. Me dijo cosas que solo Dios y yo sabíamos, escribió Amort. Fue la confirmación de que no estaba tratando con una mente humana. Otro caso documentado por el Vaticano. Un exorcista realizó una prueba controlada. Escribió una pregunta en latín en un papel sellado. Lo colocó en un sobre cerrado. Durante la sesión, le pidió a la entidad que respondiera la pregunta sin abrir el sobre. La persona poseída respondió correctamente. En latín. Con la respuesta exacta a la pregunta escrita. El sobre seguía cerrado. Esta es la segunda señal. Conocimiento imposible de obtener por medios naturales. Verificable. Documentado. Imposible de explicar con psicología o neurología. Pero estas dos señales no son suficientes. El Vaticano requiere que se manifiesten más. Porque incluso fenómenos inexplicables pueden tener causas que no entendemos aún. Lo que nos lleva a las señales físicas. Las que cualquier persona presente en la habitación puede ver con sus propios ojos. Y no puede negar. Señal número 3. Fuerza sobrehumana. Fuerza física imposible para la edad, condición o estado de salud del sujeto. No es adrenalina. No es histeria. No es el aumento temporal de fuerza que ocurre en crisis epilépticas. Es una niña de 10 años levantando una mesa de roble macizo de 100 kilos con una mano. Es un anciano de 70 años lanzando a 4 adultos contra la pared. Es una mujer de 40 kilos que requiere 6 personas para ser contenida. El padre Amort documentó un caso en 1992. Un niño de 11 años durante una sesión de exorcismo arrojó a 4 sacerdotes adultos al suelo. Los 4 pesaban más de 80 kilos cada uno. El niño los empujó simultáneamente con ambos brazos. Los 4 salieron despedidos varios metros. Después de la sesión, el niño no podía levantar su propia mochila escolar. El ritual romano especifica, debe considerarse la edad del sujeto, su entrenamiento físico, su estado de salud. La fuerza manifestada debe ser notablemente superior a lo que sería posible naturalmente. ¿Cómo descartar la explicación neurológica? Los neurólogos explican que en estados de sobreexcitación, el cerebro puede desbloquear límites de fuerza. Es lo que permite a una madre levantar un coche para salvar a su hijo. Pero ese fenómeno dura segundos. Y deja al sujeto completamente exhausto después. Con daños musculares, desgarros, fracturas incluso. En casos de posesión, la fuerza se mantiene durante horas. Y cuando termina la crisis, la persona no muestra ningún daño físico. Ningún desgarro muscular. Ninguna fractura. Como si la fuerza no proviniera de sus músculos.
Caso del exorcista italiano padre Candido Amantini. Durante una sesión en 1978, una mujer de 60 años rompió las correas de cuero que la sujetaban a la cama. Correas diseñadas para contener pacientes psiquiátricos violentos. Las rompió como si fueran papel. Después, cuando recuperó la conciencia, le pidieron que intentara romper una correa igual. Ni siquiera pudo rasgarla. El padre Benigno Palilla, exorcista de Sicilia, reportó en 2018 un caso de un joven de 18 años que durante la posesión dobló una barra de hierro de 3 centímetros de grosor. Lo hizo con las manos desnudas, sin herramientas. Ingenieros consultados confirmaron que se requeriría una presión de más de 500 kilos por centímetro cuadrado. Imposible para manos humanas sin equipo hidráulico. Esta es la tercera señal. Fuerza física que desafía toda explicación biomecánica. Pero hay algo aún más perturbador. Algo que ocurre cuando el exorcista intenta usar objetos sagrados. Señal número 4. Aversión violenta a lo sagrado. Reacción extrema ante objetos benditos, oraciones, nombres santos o sacramentos. No es incomodidad religiosa. No es ateísmo militante. No es rechazo cultural a la religión. Es una reacción física violenta e inmediata. Crisis de furia. Gritos. Blasfemias. Intentos de agresión. Dolor físico visible. Y aquí está lo crucial, ocurre incluso cuando la persona no sabe que el objeto está bendito. El ritual romano establece una prueba específica, aplíquense objetos sagrados sin que el sujeto lo sepa. Si reacciona con furia inexplicable, es señal de presencia demoníaca. Si no reacciona cuando el objeto no está bendito pero cree que sí, entonces es sugestión psicológica. Caso documentado por el padre Thomas, exorcista estadounidense, en 2010. Durante una evaluación inicial, colocó 3 botellas de agua sobre una mesa. Solo una contenía agua bendita. La persona en evaluación no lo sabía. Le pidieron que bebiera de cada botella. Cuando tomó la primera y la segunda, no pasó nada. Cuando sus labios tocaron la tercera botella, la que contenía agua bendita, comenzó a gritar. Arrojó la botella contra la pared. Su piel desarrolló quemaduras visibles alrededor de la boca. No era sugestión. No sabía cuál estaba bendita. El padre Amort realizaba esta misma prueba regularmente. En su libro Habla un exorcista describe un caso en 1995. Entró a la habitación con 2 crucifijos idénticos. Uno bendecido, otro no. Cuando mostró el crucifijo sin bendecir, la persona lo ignoró. Cuando mostró el bendito, incluso antes de que ella lo viera claramente, comenzó a convulsionar. Gritó blasfemias en latín. Intentó escapar de la habitación. ¿Por qué esto no puede ser fanatismo religioso o condicionamiento psicológico? Porque ocurre con personas que no eran religiosas antes de la posesión. Porque la reacción es instantánea, no calculada. Y porque sucede incluso cuando el objeto sagrado está oculto. El exorcista español Padre Fortea documentó en 2008 un experimento controlado. Colocó una reliquia de la Vera Cruz dentro de una caja cerrada. La caja era de metal opaco. Imposible ver el contenido. La puso debajo de la silla donde estaba sentada la persona en evaluación. A los 3 minutos, sin que nadie mencionara la caja, la persona comenzó a gritar que algo la quemaba desde abajo. Saltó de la silla. Cuando abrieron la caja y removieron la reliquia, el dolor cesó inmediatamente. Otro caso del Vaticano. Durante una sesión de exorcismo, el sacerdote recitó en silencio, solo moviendo los labios, el Padre Nuestro en latín. La persona poseída, que estaba con los ojos cerrados y a 3 metros de distancia, comenzó a gritar, «Cállate. No digas esas palabras». No podía escuchar. No podía ver los labios del sacerdote. Pero sabía exactamente qué oración estaba siendo pronunciada. El padre Cándido Amantini, mentor del padre Amort, desarrolló otra prueba. Tomaba 2 hostias. Una consagrada en misa, otra sin consagrar. Ambas idénticas visualmente. Las colocaba en 2 copones iguales. Le mostraba primero la hostia sin consagrar. Ninguna reacción. Le mostraba la hostia consagrada. Crisis inmediata. Intentos de golpear al sacerdote. Gritos de dolor. Blasfemias contra la Eucaristía. En un caso documentado en 1983, cuando acercó la hostia consagrada a la boca de la persona poseída, aparecieron quemaduras en forma de cruz en su lengua. Quemaduras reales. Verificadas por médicos después. Sin contacto físico previo. Esta aversión no es selectiva. No es cultural. Es universal.
Un musulmán poseído reaccionará al crucifijo. Un ateo poseído reaccionará al agua bendita. Un budista poseído reaccionará a la Eucaristía. Porque la reacción no viene de las creencias de la persona. Viene de la entidad que la posee. Y esa entidad reconoce lo sagrado. Incluso cuando la persona no lo hace. El padre Malachi Martin, exorcista irlandés que trabajó en Nueva York, describió en su libro Hastig to the Devil un caso en 1976. Durante un exorcismo, el demonio gritó, «Ese nombre. No pronuncies ese nombre». El exorcista solo había pensado el nombre de Jesús. No lo había dicho en voz alta. La entidad pudo leer su pensamiento. Esta es la cuarta señal. Aversión a lo sagrado que no puede fingirse. Que ocurre incluso sin conocimiento consciente del sujeto. Verificable con pruebas controladas. Documentada en miles de casos. Pero aún no hemos llegado a las señales más perturbadoras. Las que ocurren en el cuerpo mismo de la persona. Transformaciones físicas que los médicos no pueden explicar. Que los testigos nunca olvidan. Y que confirman sin duda que algo sobrenatural está ocurriendo. Señal número 5. Cambios físicos extremos. Transformaciones en la voz, el rostro o la temperatura corporal que desafían la fisiología humana. No son efectos de ventriloquía. No son distorsiones por gritar. No son cambios hormonales o neurológicos. Son voces que no pueden provenir de las cuerdas vocales de esa persona. Rostros que se deforman de maneras anatómicamente imposibles. Temperaturas corporales que violan las leyes de la termodinámica. Empecemos por la voz. Durante las posesiones documentadas, la voz cambia completamente. Una mujer de 40 años con voz aguda comienza a hablar con voz grave de hombre anciano. Un niño de 8 años desarrolla una voz gutural, profunda, que resuena como si viniera de dentro de un barril. El padre Amort documentó casos donde varias voces diferentes hablaban simultáneamente desde la misma garganta. No es que la persona alternara entre voces. Es que múltiples voces hablaban al mismo tiempo. Imposible fisiológicamente. Una persona tiene 2 cuerdas vocales. No puede producir 3 tonos diferentes simultáneamente sin equipo electrónico. En 2003, durante un exorcismo en Polonia, los sacerdotes grabaron audio de una mujer poseída. Los análisis posteriores mostraron frecuencias superpuestas. Una voz femenina aguda, una voz masculina grave, y un tercer tono que los técnicos de audio no pudieron identificar. Las 3 al mismo tiempo. Desde una sola garganta. Caso del padre Santeva Bolin, exorcista italiano. En 1998 realizó un exorcismo donde la persona hablaba normalmente con su voz natural, pero simultáneamente se escuchaba una segunda voz susurrando obscenidades. Como si hubiera 2 personas en el mismo cuerpo. Los testigos presentes confirmaron que ambas voces eran audibles. No era alucinación colectiva. Las grabaciones lo documentaron. ¿Y el rostro? Los cambios faciales durante posesiones son los más perturbadores para los testigos. El padre Cándido Amantini describió casos donde los ojos de la persona cambiaban de color. De marrón a negro completo. Sin pupila visible. Solo negro. Oftalmólogos consultados explicaron que es imposible. El iris humano no puede cambiar de color en segundos. Y los ojos no pueden volverse completamente negros sin enfermedad o trauma severo. Pero ocurre. Y cuando la crisis termina, los ojos vuelven a su color normal. Sin daño permanente. El padre José Antonio Fortea documentó en 2007 un caso donde el rostro de una joven de 25 años se deformó durante la sesión. Los pómulos se hundieron. La mandíbula se proyectó hacia adelante. Los ojos se separaron varios centímetros. No es exageración. Fue fotografiado. Las fotos existen en los archivos del obispado. Cuando terminó la crisis, el rostro volvió a la normalidad. Sin hinchazón. Sin moretones. Sin explicación médica. Esto no son espasmos musculares. Los espasmos no pueden cambiar la estructura ósea del cráneo. Y luego está la temperatura corporal. Durante posesiones, la temperatura de la habitación cambia drásticamente. Sin ventanas abiertas. Sin aire acondicionado. Sin explicación física. El padre Malachi Martin documentó un caso en Nueva York donde la temperatura de la habitación bajó de 23 grados centígrados a -4 en cuestión de minutos. Los sacerdotes presentes podían ver su propio aliento. Las ventanas se cubrieron de escarcha. En pleno verano. Termómetros colocados en la habitación confirmaron las lecturas. No era percepción subjetiva. Pero aquí está lo extraño.
La temperatura del cuerpo de la persona poseída subía mientras la habitación se congelaba. En ese mismo caso, midieron la temperatura de la piel de la persona. 42 grados centígrados. Suficiente para causar daño cerebral permanente si se mantiene más de minutos. La sesión duró 3 horas. La persona sobrevivió sin daño neurológico. El padre Gabriele Amort reportó casos opuestos. Habitaciones que se calentaban hasta 35 grados sin fuente de calor. Paredes que se sentían calientes al tacto. Y el cuerpo de la persona poseída estaba helado. 12 grados centígrados. Temperatura incompatible con la vida consciente. Pero la persona seguía hablando, moviéndose, reaccionando. Médicos presentes en estos exorcismos no pueden explicarlo. Viola todas las leyes de la homeostasis humana. El cuerpo humano muere si la temperatura central baja de 30 grados o sube de 42. No hay excepciones médicas conocidas, excepto en casos de posesión. El padre Thomas, exorcista estadounidense, instaló cámaras térmicas durante una sesión en 2015. Las imágenes mostraron algo imposible. La cabeza de la persona estaba a 38 grados, el pecho a 40, pero las manos estaban a 18 grados. Diferencias de 20 grados en el mismo cuerpo. Al mismo tiempo, no es posible con circulación sanguínea normal. La sangre distribuye calor uniformemente. No puede haber esas diferencias sin amputación o muerte tisular. Estas son transformaciones físicas que los médicos no pueden explicar con patología conocida, que se documentan con instrumentos científicos, que testigos múltiples verifican. La quinta señal. Cambios físicos que desafían la biología humana. Señal número 6. Reacción violenta a exorcismos. Crisis extremas cuando se recitan oraciones exorcísticas o se aplican sacramentos. No es agitación por estrés. No es rechazo psicológico a rituales religiosos. Es una reacción física desproporcionada, inmediata y específica a las fórmulas de exorcismo. Y aquí está lo crucial. La reacción ocurre incluso cuando la persona no entiende el idioma de las oraciones. El Rituale Romanum contiene oraciones específicas en latín. Fórmulas que han permanecido iguales desde el año 1614. Cuando un exorcista comienza a recitar estas fórmulas, la reacción es instantánea. El padre Amort describió que en el momento exacto en que pronunciaba las palabras exorcizo te, immundicime spiritus, te exorcizo, espíritu inmundo, la persona entraba en crisis. No necesitaba terminar la frase. No necesitaba alzar la voz. Podía susurrarla. La reacción era la misma. Caso documentado en España, 2011. El padre Fortea realizó un exorcismo a una joven que no hablaba latín. Nunca había estudiado el idioma. Nunca había asistido a una misa en latín. Durante la sesión, el padre comenzó a recitar el Padre Nuestro en latín en voz muy baja, solo moviendo los labios. La joven estaba a 4 metros de distancia, de espaldas. Al llegar a la frase sed libéranos a malo, líbranos del mal, la joven gritó, dio vuelta e intentó atacar al sacerdote. ¿Cómo supo qué parte de la oración se estaba recitando? ¿Cómo reconoció palabras en un idioma que nunca aprendió? El padre Cándido Amantini desarrolló una prueba. Durante sesiones, alternaba entre recitar oraciones exorcísticas reales y recitar textos en latín que no eran oraciones. Poemas de Virgilio. Pasajes de Cicerón. Gramática latina aleatoria. La persona poseída no reaccionaba a los textos seculares, solo a las fórmulas exorcísticas. Incluso si ambos estaban en latín. Incluso si ambos sonaban similar a un oído no entrenado. La entidad reconocía las oraciones específicas. Otro aspecto, la intensidad de la reacción aumenta según la santidad del exorcista. El padre Amort documentó que cuando sacerdotes jóvenes o con poca experiencia realizaban exorcismos, las reacciones eran moderadas. Cuando él mismo, con décadas de experiencia y vida de oración intensa, recitaba las mismas fórmulas, las reacciones se multiplicaban. No es el volumen de voz. No es la técnica. Es algo en la autoridad espiritual del sacerdote que la entidad reconoce y teme. En 1986, el padre Amort realizó un exorcismo junto con el padre Cándido, su mentor. Ambos recitaron las mismas oraciones. La persona poseída reaccionaba con terror extremo cuando hablaba el padre Cándido, pero con menos intensidad cuando hablaba el padre Amort. Después, el padre Cándido le explicó, las entidades saben quién tiene más autoridad. Miden nuestra santidad mejor que nosotros mismos. Las reacciones incluyen intentos violentos de atacar al exorcista,
gritos que pueden durar horas sin dañar las cuerdas vocales, fuerza que requiere múltiples personas para contener al sujeto, y a veces, fenómenos físicos en la habitación. El padre Malachi Martín documentó casos donde durante las oraciones exorcísticas, objetos comenzaban a moverse. Crucifijos caían de las paredes. Puertas se abrían y cerraban. Luces parpadeaban. No es sugestión. No es coincidencia. Ocurre consistentemente durante las fórmulas específicas. El padre Benigno Palilla reportó en 2018 que durante un exorcismo en Sicilia, cuando comenzó a recitar el ritual, todos los cristos y crucifijos en la habitación cayeron simultáneamente al suelo. Estaban colgados en paredes diferentes, con diferentes tipos de clavos y ganchos. Todos cayeron al mismo segundo. Cuando recogieron las imágenes y las volvieron a colgar, permanecieron en su lugar el resto del día. Solo cayeron durante las oraciones exorcísticas. Esta es la sexta señal. Reacción específica y verificable a las fórmulas de exorcismo. No a cualquier oración. No a cualquier ritual religioso. Solo a las palabras exactas que la Iglesia usa para expulsar demonios. Reconocimiento que no puede venir de la mente de la persona poseída. Porque incluso exorcistas experimentados deben leer el ritual para recordar las fórmulas exactas en latín. La entidad las conoce de memoria. Porque las ha escuchado miles de veces. En miles de exorcismos. A través de los siglos. 6 señales hasta ahora. Cada una verificable. Cada una documentada en múltiples casos. Pero hay una séptima. La más rara. La más espectacular. La que incluso muchos exorcistas nunca han presenciado. Y cuando ocurre, no deja lugar a dudas. Señal número 7. Levitación. La elevación del cuerpo en el aire sin apoyo físico. No es saltar. No es pararse en puntas de pie. No es arquearse sobre los hombros. Es flotar. Suspenderse en el aire. Desafiar la gravedad de forma sostenida y verificable. El ritual romano es cauteloso con esta señal. El fenómeno de la elevación en el aire, cuando se ha comprobado enteramente, es preternatural. Teniendo en cuenta las circunstancias, si no puede atribuirse a Dios ni a sus ángeles, se ha de tener por señal de intervención diabólica. ¿Por qué es la señal más rara? Porque requiere que el demonio manifieste poder físico extremo. Y eso solo ocurre en posesiones muy avanzadas. Casos donde la entidad ha tenido control del cuerpo durante meses o años. El padre Gabriele Amort presenció levitación solo 2 veces en 60 años de ministerio. La primera vez fue en 1975. Durante un exorcismo en Roma, una mujer de 52 años comenzó a elevarse mientras estaba sentada en una silla. La silla se levantó del suelo. Ella y la silla flotaron a medio metro de altura durante 40 segundos. 8 testigos presentes. Todos sacerdotes. Todos lo vieron. Cuando el padre Amort gritó, en el nombre de Jesús, desciende, la silla cayó bruscamente. La mujer no sufrió lesiones. La segunda vez fue en 1992. Un joven de 22 años se elevó en posición horizontal, como si estuviera acostado en el aire, sin puntos de apoyo, a 1 metro del suelo. Permaneció suspendido durante 2 minutos. Testigos intentaron empujarlo hacia abajo. Sentían resistencia, como si hubiera una fuerza invisible sosteniéndolo. El padre Cándido Amantini documentó en 1983 un caso donde la persona poseída se elevó hasta tocar el techo de la habitación. 3 metros de altura. Los exorcistas presentes tuvieron que subirse a sillas para alcanzarla y rociarla con agua bendita. El contacto con el agua bendita rompió la levitación. La persona cayó. Los sacerdotes lograron atraparla antes de que golpeara el suelo. ¿Cómo descartar explicaciones físicas? Algunos escépticos sugieren que podría ser histeria o fuerza muscular extrema. Pero los físicos explican que ninguna contracción muscular puede levantar el centro de gravedad de un cuerpo humano sin punto de apoyo. Saltar requiere empujar contra el suelo. Levitarse requiere violar las leyes de Newton. El padre Malachi Martín presenció un caso en 1978 donde la persona levitó mientras estaba atada a una cama. Las correas que la sujetaban se tensaron. La cama entera se elevó varios centímetros del suelo. Peso combinado de persona más cama, más de 150 kilos. Suspendidos en el aire sin cables, sin poleas, sin explicación mecánica. Cuando el exorcismo terminó, la cama cayó con un golpe audible. Testigos verificaron que no había dispositivos ocultos. La habitación fue inspeccionada antes y después. El padre Benigno Palilla reportó en 2014 un caso peculiar. Durante una sesión,
La persona no levitó completamente, pero perdió todo su peso. 4 personas intentaron mantenerla sentada. No podían. Era como tratar de sujetar un globo de helio. Ejercían fuerza hacia abajo, pero ella flotaba hacia arriba. La pesaron antes de la sesión. 68 kilos. Durante la crisis, cuando intentaron pesarla nuevamente, la báscula marcaba 0. No es posible. Un cuerpo no puede perder masa. Pero ocurrió. Documentado con testigos múltiples. Esta es la 7ª señal. La más rara. La más espectacular. La que confirma sin duda que algo está violando las leyes físicas fundamentales. Cuando esta señal aparece junto con las otras 6, el Vaticano autoriza el exorcismo inmediatamente. No hay más evaluaciones necesarias. Ahora que conoces las 7 señales, ¿qué hace la Iglesia cuando todas están presentes? El protocolo del Vaticano es estricto. Paso 1. Evaluación médica obligatoria. Antes de considerar el exorcismo, la persona debe ser examinada por psiquiatras y neurólogos. Descartando esquizofrenia, psicosis, trastorno disociativo, epilepsia, tumores cerebrales y cualquier otra condición médica. Solo si los médicos confirman que no hay explicación natural, se procede al siguiente paso. Paso 2. Evaluación por el exorcista diocesano. Cada diócesis tiene un sacerdote designado por el obispo para evaluar casos. No cualquier sacerdote puede realizar exorcismos. Se requiere autorización episcopal explícita. El exorcista realiza entrevistas. Observa comportamientos. Aplica pruebas con objetos sagrados sin que la persona lo sepa. Busca las 7 señales. Si encuentra suficientes señales, solicita permiso formal al obispo. Paso 3. Autorización episcopal. El obispo revisa toda la documentación. Consulta con teólogos y expertos en discernimiento espiritual. Solo entonces autoriza el exorcismo mayor. Sin esta autorización, el sacerdote no puede proceder. Hacerlo sería desobediencia canónica grave. Paso 4. Preparación del exorcista. Antes de la sesión, el exorcista debe confesarse. Estar en estado de gracia. Ayunar. Orar intensamente. Porque va a entrar en confrontación directa con una entidad sobrenatural. El padre Amort siempre recomendaba a los exorcistas jóvenes: ve a confesarte antes de cada sesión. El demonio usará tus pecados contra ti. Te recordará faltas que creías olvidadas. Debes estar limpio. Paso 5. El exorcismo mayor. La sesión sigue el rituale romanum exactamente. No hay improvisación permitida. Se recitan las letanías de los santos. El Padre Nuestro. Salmos específicos. Lecturas del Evangelio. Y luego las fórmulas exorcísticas en latín. El sacerdote usa vestiduras litúrgicas. Estola violeta obligatoria. Crucifijo. Agua bendita. Reliquias si están disponibles. Debe haber testigos presentes. Nunca se realiza solo. Pueden ser otros sacerdotes, médicos católicos o laicos de confianza. Las sesiones pueden durar horas. A veces días. En casos extremos, meses o años de sesiones repetidas. El padre Amort realizó un exorcismo que requirió 40 sesiones durante 3 años. Hasta que finalmente la liberación ocurrió. Paso 6. Seguimiento post-exorcismo. Después de la liberación, la persona necesita acompañamiento espiritual. Confesión regular. Comunión frecuente. Oración diaria. Porque si vuelve a prácticas que abrieron la puerta original, ocultismo, espiritismo, venganza, puede ser reposeída. Jesús mismo advirtió en el Evangelio de Mateo: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, vaga por lugares áridos buscando reposo. Si no lo encuentra, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y si la encuentra vacía, barrida y ordenada, va y toma consigo otros 7 espíritus peores. Y el estado final de ese hombre resulta peor que el primero. ¿Cómo ocurren las posesiones? El Vaticano identifica 4 puertas principales. 1. Prácticas ocultistas. Tablas o ouija, sesiones espiritistas, rituales satánicos, pactos con entidades. Invitaciones directas. 2. Maldiciones persistentes. Cuando alguien invoca daño espiritual sobre otra persona repetidamente, con odio intenso, durante años. Raro, pero documentado. 3. Lugares infestados. Casas donde ocurrieron crímenes violentos, suicidios o rituales satánicos. La persona no invita, pero entra en territorio ya ocupado. 4. Permiso divino. En casos muy raros,
Dios permite posesión en personas santas como prueba espiritual, para ejercitar virtudes o como testimonio. El padre Pío de Pietrelcina sufrió ataques demoníacos toda su vida, pero nunca fue poseído completamente. Lo que no causa posesión. Ver películas de terror, leer libros sobre demonología, estudiar el tema académicamente, tener pesadillas, sufrir ansiedad o depresión. La posesión requiere una puerta abierta deliberada o circunstancias extremas. No ocurre por accidente. El padre Gabriele Amort, antes de morir en 2016, dio una entrevista donde resumió sus 60 años como exorcista. He visto cosas que la ciencia no puede explicar. He visto cuerpos levitar. He escuchado lenguas muertas habladas fluidamente. He visto fuerza que no proviene de músculos humanos. Pero también he visto la victoria de Cristo una y otra vez. Ningún demonio puede resistir el nombre de Jesús pronunciado con fe. Ninguno. Le preguntaron, ¿alguna vez tuvo miedo? Respondió, al principio, sí. Pero aprendí algo. El demonio es un león encadenado. Ruge, amenaza, aterroriza. Pero sus cadenas son el poder de Cristo. No puede hacer más de lo que Dios permite. Y Dios nunca permite más de lo que podemos soportar con su gracia. 70.000 exorcismos en su vida. Miles de casos evaluados. Solo un puñado eran posesiones reales. Pero esos casos reales dejaron una certeza absoluta: el mundo espiritual existe. El mal es real. Y la victoria de Cristo también es real. El padre Gabriele Amort, antes de morir en 2016, dio una entrevista donde resumió sus 60 años como exorcista. He visto cosas que la ciencia no puede explicar. He visto cuerpos levitar. He escuchado lenguas muertas habladas fluidamente. He visto fuerza que no proviene de músculos humanos. Pero también he visto la victoria de Cristo una y otra vez. Ningún demonio puede resistir el nombre de Jesús pronunciado con fe. Ninguno. Le preguntaron, ¿alguna vez tuvo miedo? Respondió, al principio, sí. Pero aprendí algo. El demonio es un león encadenado. Ruge, amenaza, aterroriza. Pero sus cadenas son el poder de Cristo. No puede hacer más de lo que Dios permite. Y Dios nunca permite más de lo que podemos soportar con su gracia. 70.000 exorcismos en su vida. Miles de casos evaluados. Solo un puñado eran posesiones reales. Pero esos casos reales dejaron una certeza absoluta: el mundo espiritual existe. El mal es real. Y la victoria de Cristo también es real. El Vaticano no es enemigo de la ciencia. El protocolo de 1999 obliga a evaluación psiquiátrica primero. El padre Amort trabajó toda su vida con psiquiatras católicos. En su equipo había neurólogos, psicólogos clínicos, expertos en trauma. Él decía, la mayoría de las personas que vienen a mí no necesitan exorcismo. Necesitan terapia. Y yo se los digo con honestidad. Los refiero a profesionales. No hay vergüenza en eso. El problema surge cuando hay psiquiatras que niegan completamente lo espiritual, que atribuyen todo a enfermedad mental. Incluso cuando el paciente habla lenguas que nunca estudió. Incluso cuando objetos vuelan en la habitación durante la consulta. El padre Fortea trabajó con una psiquiatra que inicialmente era escéptica total. Hasta que presenció una sesión. Vio a una mujer de 60 años romper correas de contención con las manos desnudas. Escuchó xenoglosia verificable. Vio reacción a agua bendita en prueba ciega. Esa doctora cambió su posición. No se volvió crédula. Siguió siendo científica. Pero aceptó que hay casos donde la ciencia no tiene respuestas completas. El equilibrio ideal es médicos que reconocen sus límites y exorcistas que respetan la ciencia. Cuando ambos trabajan juntos, las personas reciben el tratamiento correcto. Psiquiátrico cuando es enfermedad. Espiritual cuando es posesión. Y a menudo, ambos simultáneamente. El padre Amort repetía una frase en todas sus conferencias: la mejor protección contra el demonio es una vida de gracia. No amuletos. No rituales complicados. No fórmulas mágicas. Simplemente vivir cerca de Dios. Los sacramentos son la protección más poderosa. Confesión regular. Comunión frecuente. Oración diaria. No por superstición, sino porque fortalecen la voluntad y mantienen el alma en estado de gracia. El demonio no puede poseer a alguien que vive en gracia santificante. Puede tentar. Puede atacar externamente. Pero no puede entrar. Las excepciones son rarísimas. Y siempre con permiso divino para un propósito específico. El padre Pío sufrió ataques demoníacos físicos durante décadas.
marcas en su cuerpo, objetos volando, ruidos en su celda, pero nunca fue poseído, porque vivía en santidad heroica. Para personas ordinarias, la regla es simple: mantente cerca de Dios y el demonio no puede tocarte. El agua bendita en casa es útil. El crucifijo en la habitación ayuda. La medalla de San Benito tiene poder real, pero solo si se usan con fe. No son talismanes mágicos, son sacramentales. Funcionan porque la Iglesia ha orado sobre ellos y les ha dado bendición. Sin fe, son solo objetos. Con fe, son armas espirituales. ¿Y si conoces a alguien? Si sospechas que alguien cercano podría estar sufriendo algo espiritual, estos son los pasos. Primero, no entres en pánico. No diagnostiques posesión prematuramente. La mayoría de los casos no lo son. Segundo, lleva a la persona a evaluación médica completa. Psiquiatra, neurólogo. Descarta causas naturales primero. Tercero, si los médicos no encuentran explicación y las 7 señales están presentes, contacta al obispado local. Pide hablar con el exorcista diocesano. Cuarto, nunca intentes hacer exorcismo tú mismo. Es extremadamente peligroso. Requiere autorización episcopal. Requiere preparación. Requiere santidad de vida. El padre Malachi Martín advirtió: he visto laicos bien intencionados intentar exorcizar. Algunos terminaron poseídos ellos mismos. Otros sufrieron ataques físicos severos. No jueguen con esto. Si no eres sacerdote autorizado, tu papel es orar por la persona, acompañarla a evaluaciones, mantener tu propia vida espiritual fuerte. Puedes rezar el rosario cerca de ella. Puedes poner agua bendita en su casa con permiso. Puedes orar a San Miguel Arcángel. Pero no más. Deja el exorcismo a los expertos. Estas 7 señales existen para un propósito. No para crear paranoia. No para ver demonios en cada sombra. Sino para reconocer la realidad. Existe un mundo espiritual. Hay ángeles y demonios. Hay una batalla en curso. Pero también hay victoria. Cada exorcismo exitoso confirma que Cristo venció. Que ningún demonio puede resistir su nombre. Que el poder de la cruz es absoluto. El padre Amort lo resumió perfectamente: en 60 años, nunca vi un demonio ganar. Pueden resistir. Pueden hacer sufrir. Pueden aterrorizar. Pero al final, siempre pierden. Porque Cristo ya ganó la guerra en el Calvario. Esa es la verdad que debes recordar. El mal es real. Pero la victoria es más real. Las 7 señales son herramientas de discernimiento. Para distinguir lo natural de lo sobrenatural. Para proteger a los inocentes. Para buscar ayuda apropiada. Y sobre todo, para recordar que vivimos en un universo donde lo espiritual es tan real como lo material. Donde tus decisiones tienen consecuencias eternas. Donde abrir puertas equivocadas tiene precio. Pero donde cerrarlas y volver a Dios siempre es posible. Ahora conoces las 7 señales que el Vaticano usa para identificar posesiones reales. Xenoglosia. Conocimiento de cosas ocultas. Fuerza sobrehumana. Aversión a lo sagrado. Cambios físicos extremos. Reacción a exorcismos. Y levitación. No son leyendas. No son invenciones cinematográficas. Son criterios establecidos en 1614. Refinados en 1999. Aplicados por exorcistas en todo el mundo cada día. ¿Significa esto que debes tener miedo? No. Significa que debes vivir con conciencia. Con fe. Con protección espiritual. El padre Amort, después de 100.000 exorcismos, no vivía con miedo. Vivía con certeza. Certeza de que Cristo es más poderoso. De que la oración funciona. De que ningún demonio puede contra un alma que pertenece a Dios. Y esa certeza la puedes tener tú también. Vive en gracia. Ora. Recibe los sacramentos. Evita el ocultismo en todas sus formas. Y si algún día te encuentras con el mal real, sabrás reconocerlo. Y sabrás dónde buscar ayuda. Porque ahora conoces las señales. Las mismas que han guiado a la Iglesia durante 4 siglos. Las mismas que separan la superstición de la realidad. Las mismas que protegen a millones de personas cada año. Úsalas con sabiduría. Compártelas con responsabilidad. Y recuerda siempre, el mal existe, pero Cristo ya lo venció. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.